¿Qué pasaría si te digo en este momento que el regreso de María Corina Machado pone en problemas no solo al régimen de Delcy Rodríguez, sino que también a una parte de la administración de Donald Trump? Y repito, antes que reaccionen sin pensarlo, a una parte, a un ala, a unos personajes. Sonaría grandilocuente, quizá, ¿verdad? Porque es que durante años nos hicieron creer que ambos lados estaban completamente opuestos. Sin embargo, las últimas informaciones que van saliendo a la luz revelan un escenario mucho más complejo. Ese escenario que hemos venido hablando constantemente en los últimos programas, de quienes consideran que este no es el momento para que María Corina regrese a su propio país. Pero la pregunta real es ¿por qué? ¿Qué puede cambiar tanto con la presencia de María Corina dentro del país que incomoda a actores que en teoría persiguen objetivos distintos? Hoy vamos a analizar las piezas de un rompecabezas que podría cambiar por completo la forma en que entendemos lo que está ocurriendo en Venezuela al día de hoy, en este instante, porque repito una vez más, todo cambia constantemente, tanto que hace 10 días el foco político estaba en Dinora Figuera y hoy seguramente usted tenía 10 días sin escuchar su nombre, ¿verdad? Y es que además, en horas de la madrugada, ahorita hace poco, volvió a temblar fuerte. Edificios que estaban severamente dañados volvieron a tambalearse, causando pánico en La Guaira. Horas después de ese cielo rojizo de Caracas del atardecer de ayer, documentado por muchas personas con absoluto asombro. El mismo asombro de las cifras de Jorge Rodríguez, que bueno, además, tienen la misma validez que las cifras del CNE. Y lo irónico es que lo que confirma que estas cifras son falsas es el contexto, los pedidos, las señales, porque se siguen burlando de todos nosotros a diario. Pero no todo es malo. Espero poder compartirles más tarde un nuevo rescate milagroso. Y algo bueno, o ahí, porque también les traigo un 3 Doritos después. Pero, mejor dicho, un 3 Doritos antes. Algo más atípico. ¿De qué se trata? Ya se lo voy a contar. Acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy, miércoles 1 de julio de 2026. Feliz inicio de mes en lo que cabe, ¿verdad? Qué manera de comenzar el mes. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Y comenzamos. ¿Cómo ha cambiado el panorama político desde el 3 de enero, verdad? O mejor dicho, ¿cómo sigue cambiando? Por ejemplo, Miraflores lucía así hace 6 meses. Pero ahora luce así. Por otro lado, por ejemplo, Telesur, aquella maquinaria propagandista que antes lucía así, ahora se ve más o menos como esto. Incluso TVS, ese engendro de canal que nadie vio y que ahora nadie vería tampoco, luciría más o menos así. Porque hay gente que siempre ha visto en la industria de la comunicación un negocio, un poder político, una manipulación, un músculo para mover intereses personales y sacar el mejor beneficio. Y epa, eso no está del todo mal, quiero decir. Una estructura mediática, una empresa, debe generar beneficios, como toda empresa. El problema es, amigos, cuando haces propaganda. Y además, cuando le haces propaganda a quien tiene acusaciones de violaciones de derechos humanos, de contrabando, de narcotráfico, de desapariciones selectivas, de miseria, de represión, de hambre, de éxodo, de ineficiencia, de crueldad, desolación, en fin, todo lo que implican esas siglas PSV. Esos expedientes abiertos en La Haya, múltiples sanciones internacionales por socavar la democracia, por corruptos, por aplicar un genocidio maquillado, por lo que están haciendo en este momento, ¿vale?, con el criminal manejo de la crisis en Venezuela. ¿Por qué les digo todo esto? Sí, claramente por la barajita repetida que les coloqué. El fulano Javier Negre. ¿De qué manera muy rápida el fulano Javier Negre va a entender lo caro que le va a salir blanquear una dictadura? Y me refiero, por supuesto, al costo en materia de credibilidad y de opinión pública. Nada más que eso. Porque ahora tómese su protector gástrico favorito. No lo haga, es un chiste. Es que le voy a colocar un video que seguramente no le va a gustar. Y acompáñeme a escuchar lo más surrealista en materia de blanqueo que pueda haber visto en los últimos días. Porque resulta que ahora Delcy Rodríguez es de derecha.
pero que se ha pasado al bando de la derecha cuando hace unos meses estaba criticando al gobierno de Donald Trump. Era surrealista para mí ver cómo ella había girado y tenía ese contorsionismo político, esa habilidad para una persona que probablemente ella ideológicamente detestaba hace unos meses, entender que mis medios para ella, al estar ahora en la alianza con el gobierno de Trump, son necesarios. Ay, contorsionismo político. Ja, ja, ja. Capaz el periodista que estaba allí entrevistándolo debió intervenir en un punto y preguntarle, ya va, ¿cuál es su concepto, señor Negre, de derecha? Porque puede ser que lo de Negre sea un problema de definición, de diccionario. Bueno, es una broma. Usted sabe perfectamente lo que está pasando aquí, ¿verdad? Chávez, por cierto, también hizo contorsionismo político, ¿verdad, Negre? Dijo que no iba a expropiar antes de llegar a la presidencia, que iba a vender el avión presidencial, que solo le bastaba su Volkswagen Escarabajo, ¿se acuerdan del Escarabajo? Que no se iba a perpetrar en el poder si la gente estaba descontenta, que iba a respetar a los medios, a las instituciones. ¡Epa! Fidel Castro también hizo lo mismo, hasta se hizo pasar por católico para estafar y luego pasarle la factura a los católicos. Pero es que ahora escuche esto. Te encuentras una suerte de emperadora cuando hace unos meses estaba criticando al gobierno de Donald Trump o estaba en el Foro de Sao Paulo, en Irán, con Petro, con Rusia y Cuba. Entonces, con una emperadora, dice el señor Negre, una emperadora. El problema no es solo que haya estado en Irán o que se haya reunido con Petro o en Rusia o con Cuba, no, sino en lo que ella andaba en esas reuniones. Porque me extraña que un tipo de medios no sepa que según múltiples investigaciones, lo que la monarca, la emperadora, como él dice, estaba haciendo era traficar con nuestro petróleo para sortear las sanciones de los Estados Unidos con los buques fantasmas que luego fueron perseguidos, ¿verdad? Traficar nuestro oro, venderlo, que es nuestro, no del gobierno ni del gobernante de turno, un dato ahí, haciendo acuerdos de cooperación con Irán para construir fábricas de drones armados a menos de 1.300 kilómetros de distancia de Estados Unidos, a quienes los iraníes declararon enemigos no quiero decir la palabra, pero enemigos completos, o cooperando con Rusia para la fabricación en el estado Aragua, por si suena Aragua, de fusiles Kalashnikov. Y otras tantas cositas más, con la FARC, con el ELN, con el polvo blanco. Pero es que solo tiene que preguntarle a su compatriota José Luis Ábalos, el exministro español, a quien acaban de meterle 24 años de prisión, quien fue el que recibió a Delcy en Barajas. Y es que por si fuera poco, a esta señora, mientras andaba en todo este entramado, ¿verdad?, también le dio chance de ser la cabeza del SEBIN, para así sembrar el mal en todas las latitudes. ¿O por qué cree usted, señor Negre, que la OFAC la tenía sancionada por buena? Ya le digo que por contorsionismo político no era. Y lo que yo tenía esa sensación en el Palacio de Miraflores, que es imponente, sí, mucha de la gente que había alrededor era la gente que le requisaba las cámaras y las entrevistas a otros periodistas hace unos años o hace unos meses, lo cual habla de que en Venezuela ahora con esta transición están cambiando y hay libertad de expresión, porque a mí nadie me censuró ninguna pregunta, aunque yo pensaba que me la iban a censurar y por eso llevé una persona para grabar la entrevista en un teléfono móvil por si nos requisaban las cámaras. Y no, yo sé lo que escuchó. No es que de repente el señor Negre se haya vuelto bruto o que no entienda lo que está comentando de Delcy, porque esos son cantos de sirena. Él lo sabe. Lo que no sabe es que así como no es bruto, tampoco es el genio que él cree que es de los medios. Eso es también distinto, porque le está intentando vender un cuento chino a quienes saben de historia, incluyendo al propio Negre del pasado. ¿A qué me refiero? Bueno, Negre sabe el error que está cometiendo, arrastrándose a Delcy. Entonces, ¿por qué lo está haciendo si lo sabe? Si la mayoría de su audiencia eran precisamente los venezolanos, los mismos que ahora van a hacer su azote mediático. Y es que, mire esto. Es para meter en la cárcel al presidente, a Sánchez, se refiere, y a todo su séquito. Nos mintieron sobre la visita de la lugarteniente de la narcodictadura Delcy Rodríguez. ¡Ay! Esas no son palabras mías. Obligaron a Ábalos a no contar la verdad y luego le pisotearon. Golfos. Ábalos está preso. Y Delcy, bueno, es la, ¿cómo era? Emperadora. Muy indignado, Negre, ¿verdad? Pero ya va. Lo de Delcy Zapatero no se podría saber. Madre mía, cuánta pasta ha recibido el socialista de la dictadura chavista. ¿Y quién se lo dio, Negre? Porque Moncloa le ayudó a gestionar la llegada de Delcy para su encuentro. O sea, infieres que Delcy llevaba la pasta, ¿verdad? Pero
Como a Negre le cayó la locha en las últimas horas, ya se puso en plan de amedrentar con abogados. Yo los apoyaré en plena libertad desde mis medios, pese a las burdas difamaciones que ya están en manos de mis abogados norteamericanos. Contrata a Pollack, Negre, el que está defendiendo a Maduro. La justicia estadounidense pondrá orden y también a quienes conocen mi trabajo periodístico. Ja, ja, ja. Yo espero de verdad que sean mejores que los abogados que has tenido anteriormente en otros países. Por ejemplo, porque este mismo personaje, en otro momento político, como dicen ahora los del régimen, fue condenado en el caso Morante en 2016-2019 y sentenciado de manera firme a pagar 30.000 euros de indemnización a la víctima. El juez determinó que se inventó una entrevista, que no existió el consentimiento, que mintió en el titular y que ejerció presión o coacción vía WhatsApp. De hecho, el fallo menciona que rayaba en la coacción. Eso es lo que dice el fallo. Que se vulneraron los derechos de identidad, de honor y de propia imagen, obligados además a publicar una rectificación y a difundir la sentencia. Pero es que también Rubén Sánchez le ha ganado al menos 6 sentencias a Negre y a su medio EDA TV, estado de alarma. La mayoría, ¿por qué son? No lo digo yo, vamos a Google y ahí lo buscamos, ahí está la información. Vulneración del derecho de rectificación, negativa a rectificar bulos publicados. Y en algunos casos, Negre demandó y perdió, siendo condenado en costos procesales. Fuentes como Facua publican las sentencias y confirman que el récord judicial existe. Además, este señor, entre otras cosas, lo han multado por 5.000 euros por publicar la foto de la hija menor de edad del ministro Oscar Puente, de una infracción por el tratamiento ilícito de datos del menor y una falta de minimización. También tiene otra multa por irregularidades en los cookies de su página web EDA TV News. Reducida la multa a 1.200 euros tras reconocer la infracción. Manejo de datos públicos. Ay, que hablando de públicos, Público, el medio, ha publicado, aunque suena trabalengua, que Negre fue denunciado por acosar a niños de Melilla, por grabar y perseguir sin consentimiento y difundir imágenes. Además menciona que amenazó a vendedores ambulantes, manteros, como le dicen allá en España. En fin, una fuente súper confiable. Ahora, mire usted qué raro esto, que la bachiller le copien sus denuncias de acoso por alguna razón. Yo no sé por qué, por la que sea. ¿Y por qué le hago todo este preámbulo? Porque es absolutamente inaceptable, a estas alturas, permitir otro intento grosero de lavarle la cara a Delcy. ¿Cómo fue que dijo el señor Negre? A Delcy no. A la lugarteniente de la dictadura de Venezuela. Porque Venezuela no se merece una víctima más de esa gente, un zapatero extra, ni un minuto más de esa peste roja en el país. Todo el que trabaja para darle oxígeno se convierte en cómplice de las peores atrocidades. Porque hay nuevos datos acerca del regreso de María Corina Machado. Y todo esto está estrechamente ligado. Vamos a ponerlo así. Lo que acaba de escuchar fue el marco teórico. Porque ahora voy a reproducir para ustedes lo que detalla una crónica de Carmen de Carlos, del medio El Debate, recomendada además por un amigo de este canal, David Alandete, bien dateado también, y que Carmen complementa detalles de la publicación del propio Alandete. Así que preste mucha atención, mucha atención. María Corina Machado quería volver a Venezuela, lo hablamos, ¿verdad? Lo dijo incluso desde que salió de la clandestinidad, recuérdelo usted para que no lo manipule Negre, en el mes de diciembre, aquel momento donde fue a recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Entonces, en ese momento se fue protagonizando un periplo de riesgo máximo bajo el amparo de un grupo de Estados Unidos especialista en extracciones, Grey Bull Rescue. Usted se acuerda, Apolítico estuvo en la rueda de prensa de Brian Stern, vía telemática por supuesto, y fuimos de los primeros en publicar esta información. María Corina escapó por tierra, por mar y por aire, del mismo modo en que ella había decidido regresar en el primer intento. La decisión y la hoja de ruta estaban decidida y en marcha, incluso con o sin el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ojo, no estoy valorando la decisión, no estoy hablando si era buena o era mala, eso es materia de otro programa, estoy yendo directo a la información, esa era su decisión. La Casa Blanca le había expresado inicialmente el rechazo a la idea de regresar a Venezuela en este momento, por eso aquellos artículos de hace 3 días. Los argumentos que le pusieron sobre la mesa para descartar que sucediera eso fueron que su presencia serviría para desestabilizar al régimen y provocar más caos sobre el caos existente tras el doble terremoto. Muy conveniente, ¿verdad?
los argumentos. Pero Machado defendió su iniciativa explicando que para ella es imprescindible estar del lado de los suyos en la tragedia, acompañando a la gente en su dolor, apoyando a la red solidaria de su partido, allí buscando insumos, buscando donaciones en momentos en que, una vez más, el régimen de la interina Delcy Rodríguez está aprovechando la desgracia para entorpecer los trabajos de rescate y auxilio. Algo de humanidad, ¿no? Pero no hubo modo, y el primer plan para regresar murió al nacer. El objetivo estaba claro, casi desde el mismo día que se produjo el sismo del 24 de junio. El plan original consistía prácticamente en realizar esa misma travesía que había hecho de salida, pero a la inversa. Es decir, ella volaría de Washington, donde había estado en las últimas semanas, hasta Curazao, y desde Curazao, ¿se acuerdan que Curazao salió y que negándolo? Y después todos sabíamos lo que era. Aquí lo publicamos, de hecho. Bueno, desde Curazao, alcanzar la costa de Venezuela, pero no pudo ser. La CIA impuso su criterio y logró convencer a Donald Trump, y aparte de su círculo estrecho, de que no había condiciones adecuadas y favorables para los intereses de los Estados Unidos en una aparición de María Corina Machado. No es ella. Son tus intereses que tienes que cuidar. La secuencia la recuerdan en el equipo que acompaña desde distintas ciudades dentro y fuera de Venezuela a María Corina Machado. Esto lo sabe un poco de gente. Bueno, un círculo de gente. Y saben más cosas, al igual que yo. Pero muy atentos a este dato que viene ahora para que no nos confundamos porque las redes sociales están on fire. El secretario de Estado Marco Rubio no coincidió con esa decisión, con los mandos de la CIA, y respaldó los propósitos de María Corina Machado y de Vente Venezuela. Por eso, permítame que le insista que esto es más profundo de lo que parece. Estamos sentados, bueno, en un polvorín. Pero en esta ocasión, la voz de Marco Rubio no tuvo el peso deseado. El dilema de María Corina Machado a partir de ese momento era durísimo. Tenía que decidir si seguía con sus planes sola o someterse una vez más a las instrucciones de la Casa Blanca. Una vez más. Las horas fueron transcurriendo y tenía que tomar una decisión. Seguramente la ansiedad ganó terreno y María Corina dejó de dudar. Dio un paso al frente y llamó directamente a Donald Trump, al presidente. Recuerde usted que en la primera reunión que mantuvieron, Donald Trump le dio su número de teléfono personal para aquellos que dicen que siempre ha estado rota la relación y que nunca confiaron en ella. Raro eso, ¿no? Bueno, María Corina decidió que había llegado el momento de usar el número. Porque no se resignaba a aceptar un no como respuesta. Su tenacidad, su carácter, el poder que tiene, surgió efecto en Donald Trump. Y el presidente echó marcha para atrás y le dio el visto bueno. Le dio el visto bueno y aceptó apoyarla. Le garantizó la protección, que es lo importante, y le dio luz verde al segundo plan que se puso en marcha de inmediato. Recuerden que les hablé de 2 intentos, ¿verdad? Bueno, este era el segundo. Antes del mediodía, María Corina subió a un avión en dirección a Panamá. Y desde allí podría volar a cualquiera de los aeropuertos venezolanos que estaban operativos. Según la información, el elegido inicialmente fue el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia, a menos de 170 kilómetros de Caracas y algo más alejadito de Maiquetía, ¿no? Del Aeropuerto Simón Bolívar, que por supuesto ha quedado con 2 de sus 3 pistas totalmente inutilizadas y parte de la estructura destruida. Era lo lógico. Todo el plan parecía que ya estaba bajo control y milagrosamente con el visto bueno de Trump. Porque haberlo hecho sin el respaldo de Trump era complicado, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y entrar en Venezuela por su cuenta significaba para María Corina llevar impresa, bueno, una diana aquí en la frente. Pero el destino, o los cambios de humor, o los cambios de criterio del presidente de los Estados Unidos son impredecibles y pasó lo inesperado. El presidente cambió de opinión. O, déjeme incluirle, creo que algunos otros intereses le hicieron cambiar de opinión, diría yo. La operación se suspendió y dejaba su suerte a María Corina. Y le advertía que si continuaba con sus planes iba a emitir un comunicado advirtiendo que no compartía los planes de María Corina. Dicho en otro modo, en palabras de un colaborador de María Corina, la amenazó. Insisto, estoy viendo la noticia, no estoy opinando. ¿Quién convenció a Donald Trump para dar marcha atrás en tiempo récord? La respuesta quizá no muchos la sepan, puede que sea un misterio para algunos, pero en realidad no es ni tan misterio. Yo tengo que dosificar esto.
tengo que dosificarlo. Pero para que quede registro el día de hoy, 1 de julio, le voy a dejar una pista ambigua que luego usted me va a entender cuando se sepa. El apellido del gran artífice de todo esto no es el que usa el día de hoy, vamos a ponerlo así. Se lo ha cambiado un par de veces. Esa es la pista, ahí se lo dejo. La siguiente escena cerró el círculo de los últimos 5 días. Antenoche, en el video, María Corina Machado evitó mencionar al presidente de Estados Unidos, como bien lo apuntó Negre, y denunció el bloqueo de vuelos al cierre temporal del espacio aéreo y dijo que han amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso. ¿A qué les sonó? Recuerdan que les decía que había más en el silencio que en lo que decía. Dicho esto, aseguró que no se resignará y que no se rinde, que volverá a Venezuela y que estaba dispuesta a hacer lo que haya que hacer, hablar con quien tuviera que hablar para coordinar y para servir a su gente, a nuestra gente. Estoy lista y cerca de Venezuela y haré lo que hay que hacer para encontrarnos allá, dijo. Y de momento, esa fue su última palabra desde Panamá. ¿Qué va a suceder ahora? Complicadísimo saberlo. Solo el tiempo nos va a dar las pistas de lo que puede pasar. Pero le voy a decir algo. Hay cosas muy extrañas y muy grandes pasando por debajo de la mesa. Pero vamos a salirnos un momentito de la política per se, ¿no? Y vamos a ir a otro lado, porque hace horas hubo una posible señal de vida en la OPP 22 de Caraballeda, en Los Cocos. Y espero que más tarde quizá podamos celebrar un nuevo rescate dentro de un rato en el directo a Político, quizá, ¿verdad? Porque escuchen este reporte de nuestro colega Roman Camacho, que se está dejando la piel en la calle, por cierto. Chapo, Roman. Cuando es la 1:45 de la mañana de este 1 de julio nos encontramos exactamente en la urbanización Los Cocos de Caraballeda, exactamente donde estaba la edificación OPP 22, la Torre A, que colapsó. Se pudo conocer que los equipos de rescate de los Estados Unidos se encontraban en el sitio realizando labores de búsqueda y salvamentos y a través de dispositivos pudieron determinar que había una posible señal de vida dentro de esta estructura. Amigo, una pregunta, ¿cómo fue el procedimiento para determinar que había vida en esta zona y, o sea, esta posible señal de vida que está haciendo que se lleven estas labores de búsqueda? Vinieron los grupos de rescate de los estadounidenses y metieron un detector de sonido. Le preguntaron a la gente que hiciera bulla y la gente de ahí hizo bulla y le dieron a la persona que estaba ahí que tocara 3 veces y el detector se escuchó cuando tocaron 3 veces y por eso fue que se pusieron ahí para ver si conseguían alguien ahí. ¿Esa prueba la han hecho varias veces? La han hecho varias veces ya y siempre escuchan el sonido. Y varias veces ha habido respuesta. Varias veces ha habido respuesta, por eso que están ahí. Gracias, hermano. Y mientras hay gente salvando vidas, hay otros que están robando. Ya usted sabe. Casi todos los que están robando con insignias oficiales, fíjense ustedes, pero en operaciones distintas. Ayer el cielo se tiñó de rojo. Miren esto. Imágenes atípicas, ¿verdad? Gente reportando, o múltiples usuarios reportando lo impresionados que estaban ante lo que estaban viendo. Un fenómeno que tiene una explicación. Pero lo que no tiene explicación, o sí, es el comportamiento del CENIAT. Especialistas en hurto, que ya están desplegados también. Compartía Perkins Rocha que en el colegio Francisco Pimentel, en Quinta Crespo, a 2 cuadras de la avenida Baralt, funcionarios del CENIAT con camiones Cavas, aparecieron, amenazaron con llevarse todos los donativos e insumos que se encontraban allí e igualmente impidieron el acceso para poder retirar todos estos insumos. Así es que ellos gobiernan. El CENIAT haciendo lo que mejor sabe hacer, ¿verdad? Pero ya va, porque también les traigo un 3 Doritos, pero un 3 Doritos antes, algo más atípico. ¿Recuerda usted al funcionario con los dólares, a quienes un grupo de mujeres bien aguerridas obligaron a romper los billetes? Bueno, miren esto, comenzamos con el 3 Doritos, ya adelantado. Detenido. ¡Ah, caramba! Ustedes saben por qué este sujeto terminó estando preso.
porque no es ficha directa de Diosdado, porque no es amiguito de Granco, porque no es de la nómina de Delcy o de Jorge, porque era un bolsa de alguno de los pesados. Porque si no fuera así, yo te aseguro que te lo ascienden a comisario. Porque eso es el chavismo, un lugar en donde un expresidiario se convirtió en presidente del Tribunal Supremo de Justicia, o donde una bachiller delinque diciendo que es abogada, después de haber sido opositora, fue chavista, después madurista, después antimadurista, después promadurista de nuevo, y ahora es pragmática y es el rostro lleno de botox de la revolución al día de hoy. Mejor ejemplo imposible. Y es que al final, como les decía en el programa de ayer, la cantidad de denuncias que vamos a escuchar y que aquí vamos a amplificar no es ni será poca. Porque mire esto ahora. Salomón Paniagua, soy un miembro activo de los Topos de México. Ahorita el perro marcó 3 lugares con posiblemente vida. Y ya estamos esperando que si se ponen de acuerdo, nosotros estamos aquí. Tenemos el equipo listo aquí en el estacionamiento para empezar a trabajar y traer más personas si es necesario para trabajar alrededor de las 24 horas hasta que cumplamos con el compromiso que el jefe si él se compromete, nosotros aquí estamos dispuestos, solamente que nos dejen trabajar y bueno, también llegar con una diplomacia, ¿verdad? Porque nosotros estamos aquí con la mayor empatía y con las ganas de ayudar y pues solamente que si nos permiten ayudarles, por otro les ayudamos. Que por cierto, gracias nuevamente a Gastón y a Mar por este documento audiovisual. Qué bravo, ¿no? Los perros marcaron 3 lugares donde podría haber vida, en los escombros de la residencia Grandisca, pero los funcionarios venezolanos que controlan el lugar no permitieron comenzar las labores de búsqueda normal. Esa es la respuesta, ¿cómo es que decía el Departamento de Estado ayer? Acelerada, creo que era que decía. Menudo día el de ayer, señores. Yo voy a terminar el programa evangelizando con una línea de una canción de Ricardo Arjona, ¿sí? Sí. Desde ahora en adelante, quizá puede que sea mi mantra. Porque en verdad, aquí no es bueno el que ayuda, sino el que nos jode. Acuérdese.